Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo les va a presentar el siguiente cortometraje titulado El color rojo. Los integrantes de nuestro equipo son los siguientes: Gabriel Sousa, Sharon Zulca, Juan Diego Tobar y yo, Leonardo Tamayo. El resumen de nuestra historia se centra en la vida de Sara, una estudiante de secundaria quien le gusta pasar el tiempo sola en su escuela. Un día, mientras ella está sentada en una mesa, a lo lejos sus compañeras empiezan a observar su extraño comportamiento y a la vez algunas comienzan a burlarse de ella. Sin embargo, una de sus compañeras, llamada Gaby, la defiende ante las burlas de sus amigas y además se siente preocupada por ella. Un día, Sara va a un bosque y Gaby empieza a seguirla sin que ésta se dé cuenta. Cuando Gaby llega al lugar donde se encuentra Sara, la observa comiendo unos chocolates rojos, a lo que le intriga aún más. Al día siguiente, mientras los compañeros de Gaby están en la escuela, su profesora anuncia que su compañera Sara había fallecido. Esto generó un gran impacto en todo el colegio, a lo que pusieron una cinta conmemorativa por Sara. Pero tiempo después, dicha cinta negra que representaba el luto por la muerte de Sara fue quitado, y eso le molestó mucho a Gaby, quien habló con la directora. La directora le dijo que decidieron quitar esa cinta negra porque la familia de Sara está muy triste por el suceso y prefieren mantener el tema como reservado. Entonces Gaby decide averiguar por ella misma cuáles fueron los motivos por los que su amiga decidió tomar esta trágica decisión. Gaby empieza a buscar unos libros y entre ellos encuentra el diario de Sara. Así que se lo lleva hasta la biblioteca y empieza a leerlo. En el diario, Sara explica los motivos por los cuales se suicidó, principalmente porque tenía problemas con su familia, alegando que no sacaba buenas notas y que era un mal ejemplo para su hermana. Gaby, al descubrir todo lo que había pasado su compañera Sara, se sintió muy triste y por ende decidió hacer un proyecto en donde conmemoraba a su compañera Sara. Yo hablaré acerca de la producción que hubo detrás de este cortometraje y la razón por la cual elegimos. El color rojo es un cortometraje que fue publicado en el año 2015 por un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El guión fue escrito por María Fernanda Tristán Meoño para el curso Guión de Ficción. Y tiempo después, cuando llevó el curso de realización del cortometraje de ficción, a sus compañeros les agradó bastante la idea que ella proponía con su guión, por lo cual decidieron materializarlo. Así que este proyecto estuvo bajo la dirección de María José Ríos Mora y fue producido por Raquel Hernández Hidalgo. Además, también contó con la participación de otros de sus compañeros de curso, como Camila Campos, que interpretó a Gabriela, y María Salazar, que interpretó a Sara.
Este cortometraje también tuvo un gran alcance, ya que en su momento fue bastante divulgado en las redes sociales y contó con una gran cantidad de vistas. Además, la Oficina de Salud Mental del Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación Pública, presentaron este cortometraje en varios colegios públicos de Costa Rica, como parte de su programa de salud mental. El motivo por el cual elegimos este cortometraje fue porque el suicidio, principalmente en adolescentes, es un tema al cual no se le ha dado la importancia necesaria. Normalmente las personas no hablan acerca de esto abiertamente, por lo que muchas de ellas no suelen entender qué razones podría tener alguien para tomar la decisión de acabar con su vida. Además, los adolescentes, al estar en una etapa más susceptible emocionalmente, estar bajo mucha presión social, probablemente tener múltiples problemas familiares u otros factores que podrían afectarlos de manera negativa emocionalmente, podrían sentir un intenso temor a que si cuentan los problemas por los que están pasando, los demás los juzguen. Por lo que esto podría desencadenar en ellos que tengan un conflicto interno que puede llegar hasta tal grado de padecer depresión, afectando gravemente así a su salud mental. Acerca del análisis de la situación comunicativa, dentro de esta podemos encontrar al macroacto. Este es el acto comunicativo que predomina al momento de expresar una idea desde una perspectiva general. Dentro del macroacto hay diversos elementos de la comunicación, siendo los principales el emisor y el destinatario. En este caso, el emisor vendría a ser la guionista María Fernanda Tristán y los colaboradores que trabajaron junto con ella en la elaboración del video. Y el destinatario vendría a ser la población joven, ya que este cortometraje busca transmitir su mensaje a la mayor cantidad de jóvenes que se pueda. La función predominante que se puede observar en este cortometraje es la función conativa o apelativa. Esta consiste en producir una reacción determinada en la persona a la que va dirigida el mensaje. Durante este corto se pudo ver que el autor buscaba dar a entender los ambientes en los que ocurre un acto de suicidio, mostrándolo desde la perspectiva del suicida. Y de esa manera lograr que la gente tome conciencia acerca del tema y entiendan la gravedad del asunto. Por lo que se espera que si ellos se encuentran o conocen a alguien que esté en una situación similar a la mostrada, busquen ayuda y no den caso omiso a este problema. Por otro lado, también hay una función informativa, ya que en la parte final del video se muestra que, según la OMS, el suicidio es una de las principales causas de muerte en adolescentes a nivel mundial. Yo voy a hablar acerca de la estrategia comunicativa, de la señal, de las funciones que se encuentran en el microacto y por último hablaré de las representaciones internas del emisor en el macroacto. Bueno, ¿qué es la estrategia comunicativa? Esta es vista en todo acto comunicativo y es el método que emplea el emisor para que el destinatario lo comprenda de la mejor forma. Bueno, en el corto las personas son jóvenes, los destinatarios también son los jóvenes y están tratando de que el destinatario se sienta identificado con ciertas acciones que se presentan en el corto para que así se entienda mejor el mensaje. Luego podemos ver que el canal es tanto visual como auditivo, los cuales complementados hacen que se comprenda mejor la idea del corto y se pueda observar más detalles. Por ejemplo, podemos entender las conversaciones entabladas al escucharlo y también podemos ver ciertas acciones y cierto lenguaje corporal empleado por los personajes que nos van a ayudar a complementar esa información. Luego notamos que los grupos de personas están divididos, algunos son más grandes, otros más pequeños, algunos están solos. Por ejemplo, Sara está sola. Y esto es importante porque Sara es la chica que al final se suicida y por ende el suicidio de esta persona se ve afectado por la soledad en la que permanecía dentro del centro de estudios. Luego hablaremos de la señal, que es la parte perceptible del canal, la parte tangible. Por ejemplo, en el corto podemos ver ciertos lugares que hacen referencia a ciertas emociones. Por ejemplo, el bosque en el que va Sara y está sola.
podemos notar que ahí hay cierta ansiedad, cierto comportamiento de tensión, cierta tristeza, soledad, y podemos ahí sentir cierto suspenso. La música le añade cierta intensidad, le hace sentir un poco de angustia, aumenta el suspenso, y esto se puede ver en las escenas que son más trágicas, en las escenas donde sucede algo, ¿no? En cambio, dentro de todo el corto, podemos notar ciertos colores opacos, ciertos colores oscuros, poco pintones, con poca gracia, para indicar que este corto no está hecho para entretener, sino más bien para mandar un mensaje serio, ¿no? Luego podemos ver las funciones que se encuentran en el microacto. ¿Y qué son las funciones? Pues estas son la finalidad con la que se emplea el mensaje. Dentro del corto podemos ver que se emplea la metacognitiva en el momento en que se ve el diario de Sara y se escucha la voz de Sara leyendo el mismo. Bueno, acá hace referencia a que el destinatario, que en este caso es Sara y el emisor también es Sara, hace referencia a que el destinatario indica que se comprendió el mensaje del emisor. Entonces hace que la función sea metacomunicativa. Luego podemos ver que hay una función interpersonal, ya que en el grupo de Gaby, las otras dos chicas siempre suelen hablar mal y discutir acerca de sus compañeras para ellas sentirse bien. Esto lo hacen para fortalecer la amistad y así mantenerse juntas, ya que las dos comparten ese aspecto en común. Luego podemos ver que existe una función conativa o apelativa en el momento, en el corto, casi al final, en el que Gaby le pide la ayuda a una amiga para hacer un informe o un afiche en el cual sería empleado Sara para hacer entrar en conciencia a sus otras compañeras. Luego, y por último, tenemos la representación interna, que estas son las imágenes que se tienen representadas frente a ciertos mensajes, a ciertos objetos. Por ejemplo, el emisor en el macroacto nos hace notar que lo que para él representa el luto es este lazo negro presentado más o menos a la mitad del corto, en el minuto 4, en el que se indica que había muerto la compañera Sara, ¿no? Esto sucede y nos hace notar cómo es la representación que tiene el emisor acerca de esta muerte. Luego notamos que se representan ciertas sensaciones y emociones de Sara en un acto, en una escena del corto, en los que Sara está expresando cómo se siente. Esto nos hace notar la representación interna del emisor, pensando que así es como se debe sentir una persona joven que está cerca de enfrentarse al suicidio. Luego podemos notar ciertos lugares que el emisor hace referencia, como por ejemplo el ya mencionado bosque, que para él es el lugar de muerte, puede representar muerte, ya que aquí es donde muere la compañera Sara, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo quería comentarles, y ahora les paso con mi compañero Juan Diego, que les seguirá comentando acerca de ciertos datos analizados en el corto. Muchas gracias. Un saludo, Miss, y en este caso voy a explicar el uso de la denotación y connotación, y aparte otros temas que los mencionaré más adelante. Primero que todo, la denotación. Cuando hablamos de denotación, nos referimos a frases, palabras que son expuestas de manera explícita, de manera directa, las cuales no necesitan de un análisis exhaustivo para poder entenderlas. Caso contrario de la connotación, las cuales requieren analizarlas un poco más, comprender un poco mejor el contexto debido a que tienen un nivel figurativo, un nivel subjetivo. Un ejemplo claro lo podríamos encontrar en poemas o en novelas literarias. Dentro del corto podríamos rescatar una frase denotativa cuando, por ejemplo, la profesora entra al salón y dice: estudiantes, su compañera ha muerto. Esta frase es directa, es explícita y es simple de entender. En el caso de la connotación podemos entender una frase en la que dice: porque nadie le pregunta al verde por qué es verde y al rojo por qué es rojo, simplemente lo son. Lo que da a entender que nadie le tiene que preguntar a otra persona por qué se comporta de esta manera, por qué es de esta manera, por qué usa esto, por qué no usa esto. Simplemente las personas somos como somos y no tenemos que discriminar a nadie por cómo es que es. Esos son algunos ejemplos que hemos encontrado dentro del cortometraje. Pero pasemos con el siguiente tema. El concepto de la lectura de Pinzás. Por ejemplo, nosotros hemos elegido el dialecto. El dialecto son palabras que se pueden utilizar en distintos países, distintas regiones, y sin embargo significan lo mismo, pero son dichas de distinta manera.
Un ejemplo clarísimo dentro del corto, hay mencionar, cabe recalcar que el corto se da en Costa Rica, es que en una escena dicen chiquitillo, que significa niño. Acá en Perú, ¿cómo lo diríamos? Acá en Perú lo diríamos, por ejemplo, chivolo, si lo vamos a decir de una manera informal. O, por ejemplo, cuando le dicen a Sara, vamos Sara, ponele, ponele, el cansancio es bueno. Lo que le quieren decir es que se recomponga. U otro ejemplo es cuando le dicen, decime, ¿cómo voy a hacer yo para ir al colegio? Decime. Allá en Argentina o en Costa Rica, ya vemos la similitud de palabras entre estos dos países, se podría decir decime. Sin embargo, aquí en Perú, nosotros diríamos dime. Hay cambios también como decile, y acá en Perú diríamos dile o dime. También otra palabra es vos. Allá en Costa Rica, vos. Acá en Perú, tú. O Doña Irene es demasiado pola, pobrecito. ¿A qué se refiere pola? En Costa Rica, pola es alguien que carece de gusto por la ropa. Aquí en Perú podríamos usarlo como una persona guachafa o guachafo. Y estos son ejemplos de este dialecto que existe en nuestra sociedad. Pero pasemos con el siguiente slide. La interpretación grupal del corto. Nosotros hemos escogido este corto porque nos ha impactado de manera significativa. Nosotros entendimos la importancia que es respetar a todos, a todas las personas por igual, y sobre todo si son jóvenes. Y hago este hincapié en los jóvenes debido a que ellos están en una etapa, bueno, nosotros estamos en una etapa de cambio donde nos estamos autorreconociendo, y que vengan personas a discriminar, que vengan personas a tratarnos mal y hacer sentirnos inseguros, podría ser muy perjudicial, como le pasó a la chica del corto. Por lo que eso entendimos del corto. Tenemos que respetarnos como somos y tener mucho tino cuando se hablan con los jóvenes. Y reitero la frase. Nadie le pregunta al verde por qué es verde, ni al rojo por qué es rojo. Simplemente lo son. No me preguntes a mí, no le preguntes a él o a ella, porque es que somos así, simplemente lo somos. Muchas gracias, Miss, y este ha sido nuestro trabajo.